Imagínalo, una niña nacida del deseo ardiente de un rey que desafió a toda una iglesia, el mundo cristiano y los dictámenes del Papa solo para obtener un heredero varón. Pero el destino le dio una hija, una niña inteligente, culta, observadora. Su nombre era María y su vida, desde el primer llanto hasta el último suspiro, sería una espiral descendente de traición, miedo, abandono y enfermedad. No sería solo una reina, sería una advertencia viviente del precio de tener poder siendo mujer. ¿Conoces la historia de la reina que se pudrió viva? Hoy vamos a sumergirnos en la tragedia casi irreal de María Plie de Inglaterra, también conocida como María la Sanguinaria. Pero lo que pocos saben es que más allá del apodo cruel y los relatos de hogueras, hubo una mujer rota, consumida por el odio, el remordimiento y una enfermedad tan espantosa que su cuerpo comenzó a descomponerse antes de morir. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el poder puede destruir literalmente a una persona? ¿Qué harías tú si heredaras un trono lleno de enemigos y una nación que te teme por ser mujer? No olvides suscribirte al canal y dejar un like si quieres más historias como esta. Y ahora volvamos al inicio de esta pesadilla real. María Tudor nació en 1516, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Desde pequeña fue tratada como una princesa, pero también como una herramienta política. Aprendió latín, griego, música, astronomía. Era, sin lugar a dudas, una de las mujeres más educadas de su época, pero todo cambió cuando su padre se obsesionó con obtener un heredero varón. Al no lograrlo con Catalina, la repudió y con ello repudió también a su hija. La infancia de María terminó abruptamente, fue declarada ilegítima. Su madre fue desterrada. A ella le arrebataron su título, su seguridad, su mundo. Pasó de ser la princesa María a simplemente Lady María. El desprecio real no fue simbólico, fue tangible, humillante, doloroso. Enrique se casó con Ana Bolena y María fue obligada a aceptar que no tenía derechos, que la nueva hija del rey, Isabel, era la heredera legítima. Aquello no era solo una humillación pública, era una ejecución emocional. El silencio en palacio, las puertas cerradas, los sirvientes que ya no la miraban a los ojos, todo gritaba: «Tú ya no importas». Pero ella resistió, se aferró con fanatismo a su fe católica y a la figura de su madre. No era una estrategia, era un grito desesperado por mantener algo intacto dentro de sí, porque, fuera todo, se caía a pedazos. El tiempo siguió avanzando, implacable. Enrique se casó varias veces más. Ana Bolena fue ejecutada. Isabel fue también deslegitimada por un tiempo y la corte se convirtió en un campo de minas emocionales, religiosas y políticas. María, adulta ya, seguía sin derechos, sin poder, sin aliados. Solo tenía una cosa, la fe. Esa fe que sería irónicamente su salvación y su condena. Cuando su medio hermano Eduardo VI ascendió al trono tras la muerte de Enrique, las cosas no mejoraron. Eduardo era protestante, decidido a borrar todo rastro del catolicismo en Inglaterra, y María era una mancha obstinada, un recordatorio vivo de la antigua religión. Se le prohibió celebrar misa, fue vigilada, sospechada, aislada, y entonces ocurrió lo impensable. Eduardo murió joven en 1553. El vacío de poder fue aprovechado por una facción protestante que intentó imponer a Lady Jane Grey, una reina títere de apenas 16 años, pero el pueblo eligió a María. Por sorprendente que parezca, la mujer marginada durante décadas, la hija ilegítima, fue aclamada por el pueblo llano, no por cariño, sino por esperanza. Esperaban orden, estabilidad y, sobre todo, un retorno a la fe católica. María, con 37 años, montó a caballo como una guerrera antigua.
Marchó hacia Londres y tomó la corona. Su entrada fue triunfal, pero bajo esa capa carmesí, bajo la corona brillante, había un cuerpo agotado, inflamado, frágil y un alma herida, obsesionada con el deber y con el castigo. Desde el primer día, como reina, María se enfrentó al mismo dilema que había destrozado a su padre, la sucesión. Su edad la hacía consciente de que debía casarse y engendrar un heredero. Pero su decisión fue política, no emocional. Eligió a Felipe II de España, el hijo del emperador Carlos V. El pueblo inglés tembló. No querían ser gobernados por un extranjero. Temían ser arrastrados a las guerras de los Habsburgos. El parlamento se resistió. La nobleza conspiró. Hubo revueltas. Pero María no cedió. Estaba convencida de que su deber era restaurar el catolicismo y que para ello debía sellar la alianza más poderosa de Europa, la de España. Así, en 1554, se casó con Felipe y poco después anunció que estaba embarazada. Las campanas repicaron. El pueblo celebró. Por fin, una dinastía católica estaba por nacer. Pero el tiempo pasó y no hubo parto. Su vientre creció, sus pechos se hincharon, sintió los síntomas del embarazo, pero no había niño, ni movimiento, ni señales de vida, y los médicos no sabían qué decir. El pueblo comenzó a murmurar. Era todo una farsa. El supuesto embarazo duró más de 11 meses, y entonces, como vino, se esfumó. María desapareció de la vista pública, se recluyó y comenzó a desmoronarse no solo físicamente, sino mentalmente. El cuerpo de la reina empezó a mostrar signos alarmantes: dolor abdominal, hinchazón, fiebre, secreciones. El olor corporal se volvió fétido. Su piel cambiaba de color, se desmayaba con frecuencia, vomitaba bilis y los médicos impotentes comenzaron a temer lo peor. María, mientras tanto, se aferraba a la idea de que Dios la estaba probando, pero sus decisiones se volvieron cada vez más radicales. Y así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la historia inglesa. Para María, el fracaso de su embarazo no fue una señal médica, sino divina. En su visión, Dios la estaba castigando por no ser lo suficientemente firme. No bastaba con gobernar como una reina, tenía que gobernar como una enviada celestial, y para lograrlo debía purgar a Inglaterra de toda herejía. Así fue como el fuego se convirtió en política y las llamas en doctrina. La reina, que había sido recibida con aplausos, ahora comenzaba a ser temida. Entre 155 y 1558, más de 280 personas fueron quemadas vivas por negarse a renunciar a sus creencias protestantes, hombres, mujeres, ancianos e incluso jóvenes. No eran enemigos militares, eran ciudadanos. Muchos de ellos eran pobres, gente común. Algunos apenas sabían leer, pero defendían sus creencias y por eso ardían. El olor de los cuerpos quemados se mezclaba con las oraciones en latín y los gritos de los familiares. María no asistía a las ejecuciones, pero estaba al tanto de cada nombre, de cada juicio, de cada hoguera encendida. No sentía crueldad, sino deber. Para ella, esas muertes eran necesarias para salvar almas, para limpiar su reino, para restaurar el orden divino. Pero el pueblo comenzó a llamarla María la Sanguinaria, y no solo por las ejecuciones, sino por lo que su cuerpo estaba empezando a hacer. Los médicos de la corte observaban en silencio. María sufría de inflamaciones internas persistentes. Su estómago se endurecía por momentos y luego colapsaba como un globo sin aire. Su aliento era pesado, agrio, como si su interior fermentara. La reina pasaba horas encerrada sin recibir a nadie. A veces no salía de su cámara por días. Su rostro palidecía, sus labios se secaban y su piel comenzó a cambiar. Primero un tono grisáceo en las manos, luego manchas violáceas en los
brazos y piernas, y finalmente una secreción oscura en la zona abdominal. Felipe, su esposo, notó el deterioro, pero su presencia en Inglaterra era mínima. Después del fallido embarazo, regresó a sus asuntos en España, dejando a María sola. Y esa soledad fue como una niebla que comenzó a envolverlo todo: la corte, la iglesia, el corazón mismo de la reina. Aislada, María intensificó la represión. Cada carta suya hablaba del deber de Dios, del castigo necesario. No había espacio para el amor, ni para la duda, pero por dentro su cuerpo era un campo de batalla. Sangraba con frecuencia, tenía episodios de fiebre súbita y algo más inquietante. Comenzó a hablar con personas que no estaban presentes, murmuraba nombres, se disculpaba con su madre y a veces con su padre. Los médicos, bajo estricta confidencialidad, comenzaron a anotar síntomas inusuales: pus en las encías, dolor insoportable en la parte baja del abdomen, halitosis extrema y una sospecha que nadie se atrevía a confirmar. Gangrena interna. La gangrena en el siglo XV era una sentencia de muerte. Cuando un órgano comienza a pudrirse desde dentro, el cuerpo trata de eliminarlo, pero sin antibióticos ni cirugía moderna. El veneno se esparce y eso explicaría los mareos, los vómitos constantes, el olor nauseabundo y el color verdoso, que empezó a tomar su piel en ciertos momentos, pero aún había esperanza. En 1557, María volvió a anunciar que estaba embarazada. Su vientre volvió a crecer. Se hicieron preparativos para el parto. Incluso se designó a una nodriza. Esta vez todos fueron más cautelosos, pero la ilusión duró poco. El vientre se desinfló. No hubo niño, no hubo parto, solo un silencio espeso en palacio. Nadie se atrevía a mirar a los ojos de la reina. Nadie decía la palabra que todos pensaban: histeria o peor, tumor. El segundo falso embarazo fue el golpe final a su imagen pública. Las multitudes ya no salían a verla. El Parlamento empezó a murmurar sobre la sucesión y la propia Isabel, su media hermana, comenzó a ser vista como la alternativa inevitable. María sabía que no tendría más hijos y esa verdad la destrozó. La reina, en su desesperación, decidió entregar a Felipe el puerto de Calais, último bastión inglés en Francia. Fue una humillación nacional, un símbolo de derrota, una herida profunda en el orgullo inglés. Pero para María era un acto de amor, un intento de reconquistar la atención de su esposo ausente. Y aún así, Felipe no volvió. La noche cayó sobre su reino, una noche sin auroras, y María, como su cuerpo, comenzó a pudrirse también en el alma. Ya no salía del palacio, se tapaba con mantos pesados, usaba perfumes intensos que no podían ocultar el olor de su cuerpo enfermo. Su cabello, que había sido rojizo como el de su madre, comenzó a caerse en mechones. Su piel se volvía translúcida, llena de pequeñas úlceras que los médicos trataban de cubrir con ungüentos de hierbas. Se decía en la corte que su sangre ya no era sangre, que era un líquido oscuro, espeso, casi negro, que su vientre estaba hinchado como una calabaza en descomposición. Algunos criados afirmaban escucharla llorar por las noches. Otros juraban que hablaba en voz alta con el niño Jesús, pidiéndole perdón. Pero aún no había terminado, aún faltaba el acto final. La lenta, dolorosa, indigna muerte de una reina que creyó tener a Dios de su lado, y solo tenía su fe como escudo contra la podredumbre de su cuerpo y el abandono del mundo. Y mientras los médicos comenzaban a preparar el lecho para una inminente agonía, los ojos del reino ya estaban puestos en otra figura, Isabel. La sombra de su hermana crecía y María se apagaba. Las habitaciones del palacio de St. James se transformaron en criptas silenciosas. La reina vivía envuelta en penumbras. Las cortinas permanecían cerradas, los espejos cubiertos con paños oscuros.
El sonido de sus pasos, antes firmes y ceremoniales, se redujo a un arrastre débil. María ya no caminaba, se deslizaba como un espectro. Quienes la veían, y eran pocos, notaban la transformación. Su espalda estaba encorvada, sus dedos inflamados, sus uñas amoratadas. La gangrena había avanzado. El vientre seguía creciendo, pero no por un hijo, sino por una masa de carne en descomposición. Algunos médicos ya no ocultaban su juicio. Un tumor uterino, probablemente maligno, tal vez un cáncer del útero o de los ovarios, una sentencia fatal en pleno siglo X. La fiebre era constante, las convulsiones frecuentes. El aliento de María contaminaba el aire, una mezcla de bilis, putrefacción y sangre. Se decía que incluso sus lágrimas olían mal, como si cada fluido que emanaba de su cuerpo llevase la marca de una descomposición viva. El hedor obligó a los sirvientes a ventilar los corredores, quemar incienso y colocar recipientes con vinagre en cada esquina. Pero nada era suficiente. La reina, en esencia, ya estaba muerta. Solo su corazón, orgulloso, indómito, obstinado, se negaba a detenerse. La corte estaba en tensión. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo evidente. María estaba muriendo, y mientras tanto Isabel, la hermana protestante, la joven que había sido vigilada, interrogada, humillada, ahora era saludada en los pasillos con una nueva deferencia. Los mismos nobles que antes se habían arrodillado ante María, ahora comenzaban a inclinar la cabeza ante Isabel a sus espaldas, pero cada vez más cerca. Y María lo sabía. Lo sentía en el ambiente, en los murmullos que se apagaban cuando ella entraba, en las cartas que desaparecían de su escritorio, en los rostros que evitaban mirarla. El poder se escurría de sus dedos como la sangre que manchaba sus sábanas. Por las noches hablaba con su madre, Catalina de Aragón, como si aún estuviera allí. Decía frases en voz alta. «He fallado, madre, no salvé tu legado». A veces murmuraba hombres de mártires que habían ardido por orden suya y les pedía perdón. En otras deliraba, asegurando que aún podía concebir que el niño Jesús le daría un heredero si ella demostraba suficiente fe. Pero su fe era un naufragio. Los médicos probaron todos los remedios de la época: sangrías, pócimas de mercurio, cataplasmas de resina. Ninguno funcionaba. Uno de ellos, desesperado, aplicó un ungüento hecho con grasa animal y vinagre sobre el vientre inflamado. Al contacto, la piel de María se abrió en llagas y supuró un líquido negro maloliente que contaminó la habitación por días, y aún así no moría. Era como si su alma se aferrara a su cuerpo en ruinas, como si su misión, a pesar del abandono, del fracaso, de la enfermedad, no estuviera cumplida. Se negó a abdicar, se negó a rendirse. Hasta el último instante quiso gobernar, ordenar, escribir, decidir, pero ya no tenía voz, ni manos firmes, ni mente clara. El Consejo Real comenzó a actuar por su cuenta. Consultaban a Isabel, preparaban documentos, designaban cargos sin informar a María. Las decisiones eran selladas en su nombre, pero sin su voluntad. Ella, la reina, era ya una figura vacía, una sombra, un cadáver, en funciones. La historia, sin embargo, no perdona, y menos al poder en decadencia. El pueblo que alguna vez la aclamó, ahora la despreciaba. Las calles murmuraban chistes crueles sobre su barriga podrida. Se cantaban canciones que la retrataban como una bruja infértil poseída por demonios. El apodo de María, la sanguinaria, ya no era solo por las hogueras. Ahora era también por el color púrpura de su piel moribunda. Una mañana, uno de los médicos más jóvenes, traído en secreto desde Escocia, pidió examinarla en privado. Cuando entró en su habitación, el silencio era absoluto. María dormía. Su rostro estaba cubierto por una tela húmeda. El médico se acercó tembloroso y levantó la tela. La visión lo perturbó por años.
La piel de la reina estaba desgarrada en varias zonas. Había manchas verdosas en el cuello, úlceras abiertas en los brazos y un olor ácido que le hizo vomitar. Su vientre se movía por espasmos musculares involuntarios, como si intentara expulsar algo que no podía. Pero lo peor fue ver los ojos entreabiertos, secos, sin lágrimas, sin luz, mirando al vacío. Afuera Isabel la guardaba, no por amor a su hermana, sino por el llamado ineludible del destino. Ella sería la nueva reina, y con su ascenso llegaría el fin de la vieja Inglaterra católica, el fin de la hoguera, el fin de María, pero no todavía. María, en un último gesto de resistencia, pidió recibir los últimos sacramentos. La extrema unción fue dada en medio del hedor, entre velas apagadas por el viento, y un crucifijo de plata que se ennegrecía en sus manos. Apenas podía hablar, pero logró decir una frase: «Que Dios me reciba y me perdone». Su confesor, conmovido, dijo después que nunca había visto un alma tan desesperada por redención. El lecho fue cubierto con sábanas blancas, las paredes llenas de imágenes religiosas, y el silencio fue absoluto. La muerte ya estaba allí, en cada rincón, en cada sombra, pero aún faltaba el último aliento, aquel que pondría fin a un reinado de sangre, de fuego y de dolor físico indescriptible. Y entonces, en una mañana gris, cuando el otoño teñía de cobre los jardines del palacio, el cuerpo de María dio un espasmo final. Aquel espasmo final fue breve, casi imperceptible, un leve crujido en los huesos de la reina, un suspiro atrapado en su pecho. Sus dedos se aferraron al crucifijo de plata, como si intentara no soltar la fe que la había acompañado hasta el umbral de la tumba. Y luego, nada. La reina María Tudor, primera de su nombre, hija de Catalina de 1900, Aragón y de Enrique, expiró en la mañana del 17 de noviembre de 1558. En ese instante el silencio fue total. No hubo campanas, no hubo llanto. El hedor que emanaba de su cuerpo, ya putrefacto, hinchado, violáceo, parecía el último testigo de una vida de dolor, fanatismo y aislamiento. El palacio no anunció su muerte de inmediato. Era necesario preparar el ambiente. Se sellaron puertas, se enviaron mensajeros en secreto y se comenzaron a elaborar los protocolos funerarios. Pero entre los muros de Bicêtre piedra se sentía el alivio. Un susurro se expandió como pólvora. Ha muerto la reina, ha muerto la sanguinaria. Isabel, su media hermana, recibió la noticia con una calma calculada. Se encontraba en Hatfield cuando un mensajero la abordó. Dicen que al oír las palabras, Isabel miró al cielo, cayó de rodillas en la hierba helada y murmuró en latín: «Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos». Pero detrás de la reverencia había una sonrisa contenida. El trono por fin era suyo. Mientras tanto, el cuerpo de María comenzaba su descomposición final. Los médicos ordenaron embalsamarla, pero al abrir el cadáver, el espectáculo fue grotesco. El vientre estaba lleno de pus oscuro y sangre coagulada. Las vísceras parecían quemadas, los tejidos internos en avanzado estado de putrefacción. Nadie podía explicar cómo había vivido tantos meses con tal deterioro. El útero, inflamado y podrido, se rompió al intentar extraerlo. Era como si el cuerpo se hubiera podrido desde dentro durante meses, sin ceder completamente a la muerte. Su rostro, deformado por el sufrimiento, fue cubierto con telas perfumadas. Se cerraron sus ojos, pero no lograron borrar la expresión de horror que había quedado impresa en sus facciones. Era el rostro de alguien que había visto el abismo. Afuera, Londres celebraba discretamente. Las iglesias protestantes se llenaban de oraciones. Algunos católicos lloraban en silencio, conscientes de que su tiempo había terminado. Pero en la mayoría lo que reinaba era el alivio. La mujer que había encendido las hogueras, que había llevado el reino de vuelta a Roma, que había querido engendrar un heredero entre sangre y milagros, ya no existía.
El funeral se organizó con rapidez, el ataudrado herméticamente. Se temía que el hedor provocara náuseas en la procesión. Los asistentes usaron pañuelos impregnados en vinagre. El féretro, cubierto con terciopelo negro, y el escudo real fue llevado por las calles hasta la abadía de Westminster. Pero a diferencia de Minster de St. Otros funerales reales, la multitud no lloraba. No arrojaban flores, no rezaban con devoción. Muchos asistieron por obligación, no por pesar. El trono, mientras tanto, cambiaba de manos. Isabel fue proclamada reina con una solemnidad impecable. Su entrada a Londres fue una procesión de júbilo. La gente gritaba su nombre. Las calles se llenaban de antorchas, colores, himnos. Una nueva era había comenzado. Una era sin hogueras. Una era sin úlceras y sin fetos fantasma. Una era de juventud, astucia y poder renovado. El reinado de Isabel sería largo, brillante y temido, pero su ascenso quedó marcado por la imagen de su hermana, una mujer destruida por la religión, el deber y su propio cuerpo. En las sombras del nuevo palacio aún se hablaba de la reina muerta. Algunos sirvientes juraban oír por las noches pasos lentos y lamentos en los corredores. Decían que el alma de María no había encontrado descanso, y tal vez no lo había. Su legado, sin duda, era contradictorio. Fue una reina devota, obstinada y feroz. Amó profundamente a su madre y trató de restaurar su dignidad, pero también fue despiadada. Encendió la persecución religiosa con un fanatismo que asombró incluso a sus aliados. Mató en nombre de la fe y lo hizo sin dudar. Su nombre, María la Sanguinaria, no fue una invención protestante, fue el retrato fiel de una monarca que eligió la cruz como espada. La medicina moderna ha tratado de explicar su lenta y espantosa muerte. Algunos creen que padeció cáncer de útero, otros hablan de un quiste ovárico masivo o de una forma severa de hidropesía. Incluso hay quienes sugieren que sufrió una pseudociesis prolongada, enloquecida por el deseo de ser madre. Lo cierto es que su cuerpo se descompuso en vida, que su hedor llenó los palacios, que su fe la arrastró hasta la soledad total. Y sin embargo, María nunca se arrepintió. Hasta el final, defendió su derecho a gobernar según su conciencia. Nunca pidió perdón por las hogueras. Nunca dudó de su misión divina. Murió convencida de que su sufrimiento tenía sentido, que era parte del sacrificio que debía ofrecer a Dios. Su carne podrida, su sangre corrompida, todo ofrecido como un tributo. María I de Inglaterra no fue una reina común, fue mártir de sí misma, monarca de una fe que la devoró, mujer atravesada por el miedo, el deseo y la culpa. Y sobre todo fue un recordatorio trágico de que el poder, cuando se mezcla con el fanatismo, no solo destruye reinos, también pudre cuerpos. Pero la historia no se detiene. Y mientras el cadáver de María se convertía en polvo, el mundo seguía girando. Nuevas guerras, nuevas alianzas, nuevas traiciones. La corona ahora sobre la cabeza de Isabel pesaba igual, pero estaba en otras manos y con otro propósito. No obstante, algo quedó, algo que ni la muerte, ni la descomposición, ni el olvido pueden borrar. A pesar de haber sido enterrada con todos los honores que el protocolo real exigía, María I no encontró paz ni en la muerte. Su tumba fue compartida con otra reina, su hermana y sucesora Isabel I. Dos mujeres separadas por ideologías irreconciliables, por sangres derramadas en nombre de dioses opuestos, reposando bajo el mismo mármol en la abadía de Westminster. La inscripción en la lápida no menciona su nombre. Dice solo: Reginae Elisabetae et miaes aurores in spe resurrectionis, a la reina Isabel y a María, hermanas, en la esperanza de la resurrección. Para muchos un epitafio irónico, la mujer que luchó toda su vida por restaurar la fe,
católica sepultada bajo la gloria de la reina protestante que la sucedió. Pero el silencio del sepulcro no apagó su eco. En las décadas siguientes, su figura fue distorsionada, temida, vilipendiada. La propaganda protestante no tardó en inmortalizarla como un monstruo. Panfletos, sermones, poemas populares la pintaban como una bruja sanguinaria, una fanática sedienta de muerte, la reina que hervía a sus enemigos, la que quemaba inocentes por placer, la que había muerto infectada, deformada. Todo se exageraba, todo se deformaba. Y sin embargo mucho era verdad. María se había convertido en un símbolo, un espectro que acechaba a la Nueva Inglaterra. Incluso Isabel, en su trono dorado, no pudo evitar invocar su recuerdo cada vez que tomaba decisiones que la alejaban del extremismo. Sabía que los errores de su hermana eran lecciones para ella, y así el cuerpo corrompido de María siguió gobernando desde la tumba, como un aviso permanente. En los siglos siguientes, historiadores católicos intentaron rehabilitar su imagen. La describieron como una mujer incomprendida, atormentada por traiciones y dolores físicos imposibles. Una reina que quiso redimir un linaje mancillado, que buscó justicia para su madre Catalina de Aragón, que intentó recuperar la honra de su nación a través de la fe. Pero esas voces eran débiles frente al rugido de su apodo, María la Sanguinaria. El apelativo no nació de la casualidad. Durante su reinado, más de 280 personas fueron ejecutadas por razones religiosas, la mayoría quemadas vivas, hombres, mujeres, ancianos e incluso adolescentes convertidos en antorchas humanas frente a multitudes aterradas. Muchos de ellos, humildes campesinos que no habían hecho más que leer la Biblia en su idioma. María no los perdonó y cada pira encendida fue una declaración de poder, pero también de miedo, porque María tenía miedo. Miedo de Dios, miedo del pueblo, miedo del vacío. El poder no la había liberado, la había encarcelado en un laberinto de culpas y visiones. Creía que su esterilidad era un castigo divino, que su cuerpo enfermo era prueba de su insuficiencia, que solo el sufrimiento podía limpiar su alma y la del reino. Y así transformó el dolor en política y su útero estéril en una hoguera encendida. Más allá de las hogueras y los lamentos, el mayor legado de María fue quizá el recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el poder se convierte en penitencia. No gobernó para sí misma, ni siquiera para su pueblo. Gobernó como una hija que quería complacer a una madre ausente, como una creyente que quería comprar el perdón de los cielos, y eso la destruyó. Su cuerpo fue solo el reflejo externo de esa destrucción interior. Las llagas, los olores, las deformidades eran señales físicas del tormento que llevaba por dentro. En muchos sentidos, María se consumió a sí misma. Su fe no la salvó, la devoró, y su deseo de redención se convirtió en condena. Los rumores sobre su muerte persistieron por generaciones. En los rincones más oscuros de los palacios aún se contaban historias sobre el hedor que dejaba tras de sí, sobre las manchas que su cadáver dejó en las telas, sobre cómo durante el traslado de su cuerpo los caballos se negaron a avanzar. Algunos llegaron a decir que su corazón fue hallado negro, duro como piedra. Otros afirmaron que su alma no pudo salir del castillo y que por las noches se escuchaban sus pasos arrastrándose por los pasillos. El pueblo no olvidó. En la tradición oral, María se convirtió en advertencia. Madres aterraban a sus hijos con su nombre. Religiosos la invocaban como ejemplo de lo que sucede cuando la fe se vuelve castigo. Y en la memoria colectiva, su figura se mezcló con la de otras reinas malditas, otras mujeres poderosas que pagaron caro por desafiar el equilibrio de su tiempo. Pero no todo fue miedo.
Hubo quienes en secreto admiraron su fuerza, su capacidad de sostener la corona en medio del caos, su decisión de no ceder, ni siquiera ante la humillación o la enfermedad, su fidelidad absoluta a sus principios. María fue temida, sí, pero también fue inquebrantable, y eso, en el fondo, infunde respeto. Aún así, el daño ya estaba hecho. La historia la había convertido en leyenda negra, y esa leyenda se filtró en los libros, en el arte, en la cultura. María Primí ya no era solo una reina, era una advertencia, una pesadilla con corona, una figura envuelta en fuego y sangre. Hoy, al visitar su tumba, pocos reparan en ella. Todos vienen a ver a Isabel, a la reina virgen, a la madre del imperio. Pero bajo sus pies yace otra mujer, una que amó con desesperación, que rezó hasta el delirio, que murió pudriéndose por dentro, una reina cuya tragedia fue no haber nacido en el tiempo correcto y haber sido devorada por su propia fe. Y aún falta más, porque los ecos del pasado no se desvanecen fácilmente. El nombre de María seguiría retumbando siglos después, en cuentos, en supersticiones, en advertencias políticas. Su historia no terminó con su último suspiro. La imagen de María Premieu se convirtió, con el paso del tiempo, en un espejo simbólico del cuerpo femenino castigado. No fue solo una reina vencida por la política o la religión. Fue una mujer cuyo cuerpo dejó de ser un vehículo de vida y se transformó en prisión, en campo de batalla, en objeto de especulación pública. Su vientre fue tema de debate nacional, sus fiebres motivo de oraciones, sus llagas interpretadas como señales divinas o demoníacas. María no tenía derecho al secreto, ni siquiera sobre su agonía. En su época se creía que el cuerpo del monarca reflejaba la salud del reino. Cuando María enfermó, cuando su cuerpo se hinchó, cuando sus órganos dejaron de obedecerla, muchos lo leyeron como un mal presagio. ¿Cómo podía gobernar Inglaterra una mujer que no podía controlar su propia carne? ¿Qué mensaje enviaba un trono manchado por sangre estéril? Las mujeres, sobre todo las reinas, eran vistas como canales de fecundidad divina. Un cuerpo femenino incapaz de dar un heredero era para muchos un cuerpo fracasado. Por eso, cuando María anunció su embarazo en 1554, el reino se llenó de esperanza. Finalmente, la línea legítima de los Tudor continuaría. El futuro estaba asegurado, pero cuando los meses pasaron y no hubo parto, solo rumores, solo encierro, el silencio se tornó inquietante. La supuesta gestación se desvaneció como una burla. La reina se ocultó. Su vientre volvió a desinflarse. Algunos dijeron que había abortado en secreto, otros que jamás había estado embarazada. Y hubo quienes murmuraron que el demonio se reía en su interior. El diagnóstico más probable, según estudios modernos, es que María padecía de un tumor ovárico o un desorden hormonal grave que simulaba síntomas de embarazo. Pero en aquel entonces, lo que la corte y el pueblo vieron fue una mujer derrotada por su propio cuerpo, una mujer incapaz de cumplir su papel más esencial. Su enfermedad no hizo más que intensificarse. En los últimos meses de su vida, María sufría de dolores insoportables en el abdomen, de fiebres nocturnas, de inflamaciones en las piernas y úlceras supurantes. Los médicos no sabían qué hacer. Cada tratamiento parecía empeorar su estado. El pus que brotaba de sus piernas dejaba un olor penetrante en las habitaciones. Algunos cortesanos, por respeto, evitaban describir lo que veían, pero los registros de la época, aunque vagos, dejan entrever una situación espeluznante. María, la reina de Inglaterra, se estaba descomponiendo en vida. Las causas exactas de su muerte han sido objeto de debates interminables. Se han propuesto explicaciones como cáncer de útero, pielonefritis crónica, tuberculosis e incluso porfiria. Pero más allá del diagnóstico clínico, lo que importa
es lo que significó ese deterioro para su imagen. El cuerpo de la reina se convirtió en un espectáculo grotesco del castigo divino. Sus enemigos lo usaron para argumentar que Dios la había abandonado, que su catolicismo fervoroso no había servido de escudo, que el cielo mismo se rebelaba contra ella. Para una mujer cuya vida giró en torno a la devoción, ese castigo corporal fue devastador. María no solo sufría, se creía culpable de su propio dolor. En sus últimas semanas pasó horas orando, ayunando, pidiendo perdón. Se decía que su confesor pasaba más tiempo con ella que los médicos. La reina hablaba de sus pecados con angustia, no mencionaba las ejecuciones, no se arrepentía de las hogueras, pero sí del odio que había albergado, de la rabia hacia su hermana Isabel, de los celos, del temor, del rencor. María moría atrapada en una red de emociones maligeridas, como si su alma se retorciera al mismo ritmo que su carne se pudría. Los que la rodeaban sabían que el fin estaba cerca, pero pocos la lamentaban sinceramente. El reino entero parecía contener la respiración, esperando que su agonía terminara, porque con ella no solo se marchitaba una reina, se extinguía una era marcada por el miedo y el fuego. El 17 de noviembre de 1558, finalmente exhaló su último aliento. Algunos dijeron que murió, susurrando el nombre de su madre Catalina, otros que sus labios pronunciaron Jesús. Pero también hubo quienes aseguraron que sus ojos se abrieron en el último segundo y que en ellos brilló un destello de espanto, como si hubiera visto algo que la aterraba al otro lado. Cuando la noticia de su muerte se anunció, no hubo llanto en las calles, no hubo duelo popular. Al contrario, muchos celebraron. Las campanas tocaron por la nueva reina Isabel, no por la difunta. El Parlamento decretó días de regocijo. El catolicismo se retiró poco a poco de los espacios oficiales, y en cuestión de semanas, las hogueras que tanto habían marcado su reinado se apagaron para siempre. Pero en las sombras quedaba su rastro. María Io había marcado la historia de Inglaterra con hierro candente, no por sus conquistas, no por su legado cultural, sino por haber mostrado con crudeza brutal el precio de la fe sin compasión. Su cuerpo fue el altar sobre el que se sacrificó una visión del mundo que no pudo sostenerse, y esa imagen, la de una reina deshecha por dentro y por fuera, nunca se borró del todo. A partir de entonces, las reinas que vinieron después, Isabel, Ana, Victoria, gobernarían sabiendo que su cuerpo, su fertilidad, su imagen, serían siempre observadas, medidas, interpretadas, y aunque nunca lo dijeran, todas ellas llevaban el fantasma de María a sus espaldas como advertencia, como sombra, como espejo. La reina que se pudrió en vida no fue olvidada, fue temida, fue evocada, y en lo más profundo de la psique inglesa, su figura quedó ligada al concepto mismo de terror religioso y fragilidad femenina en el poder. Pero aún queda más por descubrir, porque el juicio final sobre María no está en los libros, ni en las hogueras, ni siquiera en su cuerpo putrefacto. Está en las heridas invisibles que dejó en la conciencia de una nación. Cuando el cuerpo de María Io fue finalmente depositado en su tumba, en la abadía de Westminster, no hubo majestad en el aire. Su ataúd cubierto con un paño rojo, símbolo de martirio, pero su legado no fue recibido con la solemnidad que habría esperado. Inglaterra ya miraba hacia el futuro, hacia una nueva era encarnada por su media hermana, Isabel. Y con ello, el recuerdo de María comenzó a ser moldeado, manipulado y finalmente distorsionado. En los años posteriores, la imagen de María fue transformada deliberadamente en símbolo del terror. Bajo el régimen protestante de Isabel, se escribió una nueva narrativa. María no fue una mártir, sino una tirana. No fue una mujer piadosa, sino una fanática desalmada.
Su sobrenombre Bloody Mary surgió en este contexto, una etiqueta brutal, eficaz, diseñada para inspirar miedo y repudio. No fue casual. Isabel necesitaba cimentar su legitimidad y la del protestantismo inglés, y para eso la figura de María servía como contraste perfecto, la reina débil, cruel, vencida por su fe y su cuerpo enfermo. Convertirla en una villana era en parte una estrategia política, pero también fue un reflejo del temor colectivo, la idea de que una mujer con poder absoluto podía conducir al reino entero al abismo. Ese miedo nunca desapareció del todo. El legado de María fue enterrado con su cuerpo. No dejó descendencia, no dejó un imperio floreciente, no dejó obras de arte ni reformas duraderas. Lo que dejó fue un trauma, un eco de fuego y sangre que persistió en la memoria inglesa durante generaciones. Las historias sobre sus persecuciones se transmitieron como advertencias. Las madres inglesas de 1900, siglos posteriores, asustaban a sus hijos con su nombre y el mito creció al punto de cruzar océanos y siglos. La leyenda urbana de Bloody Mary, esa figura espectral que se invoca frente al espejo en la oscuridad, no es una simple invención moderna. Tiene raíces, aunque difusas, en el miedo ancestral que provocaba María I. Su nombre se convirtió en símbolo de lo prohibido, de lo oscuro, de lo que no debe despertar. El espejo objeto de esa leyenda representa lo que María nunca tuvo, un reflejo limpio de sí misma. Su rostro quedó empañado por siglos de odio, temor y propaganda. Pero si quitamos esas capas, ¿quién fue realmente María? Una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada entre su fe y su deber, una reina que no supo gobernar o que jamás tuvo una oportunidad real. María no fue simplemente una mujer débil, ni una fanática sanguinaria. Fue una reina forjada en el abandono, endurecida por la traición, obsesionada con recuperar lo que le arrebataron. Su infancia marcada por el repudio de su padre, su adolescencia vivida en la incertidumbre, su juventud bajo amenaza constante. Su reinado no fue una historia de gloria, sino una lucha desesperada por restaurar el orden del mundo que había conocido. Uno donde la fe católica reinaba, donde las madres no eran desechadas, donde la sangre no era precio del poder. Y sin embargo, en su empeño por imponer esa visión, María replicó los mismos errores que habían destruido su infancia. Ella, que había sido marginada, marginó. Ella, que había sufrido el desprecio del poder absoluto, lo ejerció sin piedad. En su intento de salvar su alma y la de su reino, perdió ambas. Y en el proceso reveló la tragedia más profunda del poder, que incluso con una corona podía seguir siendo prisionera de fuerzas que no controla. Su cuerpo putrefacto fue la metáfora perfecta de esa paradoja. Una reina que se descompuso viva, que fue consumida desde dentro como su fe, como su legitimidad, como su historia. Ningún pintor inmortalizó su rostro en vida. No quedaron retratos oficiales que la mostraran en su decadencia. Solo rumores, crónicas sesgadas, susurros en las cortes y calles, pero en ese silencio también hay una verdad. La historia no supo cómo recordarla, porque no encajaba en los moldes. María no fue Isabel, no fue Catalina, no fue Juana la loca, fue María sola, desfigurada por dentro y por fuera, más cercana al pueblo que la temía, que a la nobleza que la traicionó, más humana quizás que cualquier otra soberana inglesa de su siglo. Pero la historia no perdona la fragilidad, mucho menos cuando ésta se disfraza de autoridad. Y así su figura quedó condenada a ser instrumento, no relato, fantasma, no memoria. En los siglos posteriores, historiadores más objetivos han intentado rescatar su figura. Algunos la ven como una reina con ideales claros, con una visión espiritual del trono. Otros la interpretan como una mujer emocionalmente dañada que proyectó su dolor al gobierno.
y hay quienes la retratan como víctima de un sistema que nunca la aceptó del todo, hija indeseada, esposa rechazada, reina incomprendida. Pero el problema sigue siendo el mismo. María no se deja encasillar. Su historia incomoda porque desafía narrativas simples. No fue una heroína, tampoco una simple villana. Fue ambas y ninguna. Su rostro oculto entre vendas, entre llagas, entre lágrimas, sigue siendo un misterio, como si incluso en la muerte hubiera querido conservar algo de sí misma lejos del juicio ajeno. Mientras tanto, la cultura popular siguió haciendo de ella un icono macabro. Videojuegos, películas, libros, todos usaron su nombre como sinónimo de horror, y muy pocos se detuvieron a pensar en la mujer detrás del mito, en la reina que quiso amar a su pueblo y terminó siendo temida, en la hija que buscó redimir a su madre y acabó traicionando su propia imagen. El espejo en el que la historia mira a María está roto, y los fragmentos muestran versiones distintas, contradictorias, irreconciliables, pero todos comparten una misma raíz, el miedo, porque en el fondo lo que aterra no es solo enfermedad, ni sus hogueras, ni su rostro desfigurado. Lo que aterra es lo que María representa, el fracaso de los ideales más nobles cuando se imponen sin compasión. Y aún así, no hemos terminado porque la historia de María no muere con ella. Vive en los símbolos, en los temores que dejó sembrados, en los espejos que aún tiemblan cuando alguien susurra su nombre. A veces la historia necesita de un monstruo, y a veces el monstruo no es más que un espejo deformante de nuestras propias culpas colectivas. María Io de Inglaterra fue eso, un símbolo sobre el que volcar todos los miedos que su pueblo no sabía cómo nombrar. En ella se concentraron los pecados de su padre, los traumas de una dinastía, las heridas abiertas de una reforma religiosa violenta y los prejuicios profundos hacia las mujeres que ostentan el poder. Su cuerpo podrido no fue solo un desenlace biológico, fue el último acto de una tragedia escrita mucho antes de 1900. Su nacimiento. El trono inglés no estaba preparado para recibirla, ni su pueblo para obedecerla, ni su fe para salvarla. En su figura se cruzaron las líneas invisibles de lo que una mujer podía o no podía ser en el siglo X. Debía ser madre, pero no tuvo hijos. Debía ser esposa, pero fue rechazada. Debía ser reina, pero gobernó con una mano temblorosa y aún así lo intentó hasta el final, hasta que su piel se agrietó, su vientre se inflamó de muerte y su rostro se transformó en el de una santa, doliente y al mismo tiempo, incluso en sus últimos días, cuando ya no podía caminar sin ayuda, cuando sus dientes caían, cuando su aliento olía a putrefacción y su ropa debía cambiarse varias veces al día por los fluidos que supuraban de su cuerpo. María insistía en gobernar, dictaba órdenes, firmaba decretos, escuchaba a sus consejeros como si se negara a rendirse, como si su dolor físico fuera una extensión de su alma torturada, como si cada latido le costara una parte más de su humanidad. Pero su cuerpo no obedecía, se rebelaba, se destruía a sí mismo desde dentro. Sus médicos no sabían qué hacer. Algunos hablaban de hidropesía, otros de tumores internos. Todos evitaban decir lo evidente, que la reina se estaba pudriendo viva, que el olor en sus habitaciones no venía del incienso, que sus gritos nocturnos no eran visiones místicas, sino episodios de delirio, que lo que consumía su carne era lo mismo que había consumido su reinado, una fe ciega, una esperanza imposible, un amor no correspondido. Su pueblo, por su parte, ya no la lloraba. Había hambre en las calles. El invierno era implacable y los rumores sobre la salud de la reina se mezclaban con las quejas por los impuestos, con las tensiones religiosas, con los susurros sobre Isabel. Se sabía que el final estaba cerca y con él se albergaba también una esperanza, la de una nueva era, la del renacimiento protestante, la de una reina joven, carismática,
fuerte. Nadie dijo en voz alta que esperaban su muerte, pero todos, en secreto, la deseaban. Y entonces, una mañana de noviembre, la noticia se confirmó. María Tudor, reina de Inglaterra, estaba muerta. Murió sin gritos, sin testigos cercanos, con las manos frías y vacías, sin un hijo que la sucediera, sin un esposo que la llorara, sin una nación que la recordara con ternura. Su cuerpo deteriorado fue embalsamado a duras penas. La pestilencia era tal que su ataúd vio cerrarse rápidamente. Las ceremonias fueron breves, la historia inmisericordia, pero su muerte no borró su paso. Al contrario, lo inmortalizó, porque a veces la descomposición deja huellas más duraderas que la gloria. María quedó impresa en la conciencia colectiva inglesa como advertencia, como ejemplo de lo que el poder absoluto ejercido sin sabiduría puede provocar, como reflejo de las consecuencias de gobernar desde el resentimiento, desde la herida no sanada, desde la necesidad desesperada de ser amada a cualquier costo. Y aún hoy, su nombre persiste, no como se esperaría de una reina, entre tratados o alabanzas, sino en las pesadillas, en los cuentos que los niños se dicen entre susurros frente al espejo, Bloody Mary 3 veces con la luz apagada, como si de algún modo su espíritu siguiera buscando reconocimiento, una respuesta, una redención o quizás solo compañía en su eterno dolor. Y si realmente aparece, y si esa figura espectral que sangra por los ojos y arrastra su vestido ensangrentado es algo más que una invención, tal vez es el eco de una reina que se fue sin perdón, que dejó su alma atrapada en los corredores oscuros del poder, donde ningún espejo refleja la verdad completa. Tal vez es la historia pidiendo justicia, o tal vez es solo la memoria recordándonos lo frágil que es la línea entre la santidad y la condena. María Ia no tuvo su redención en vida. Su reinado fue corto, accidentado, marcado por la tragedia, pero a su manera dejó una lección imborrable, que el poder sin amor se corrompe y el amor sin poder se marchita, que una corona no basta para sanar una infancia rota, que una nación no se gobierna con miedo, sino con verdad, y que una mujer, por más reina que sea, no deja de ser humana. Carne, sangre, llanto y al final ceniza, y en esa ceniza quizás se esconde lo único que aún puede redimirla, el recuerdo. No el recuerdo del monstruo, no el de la leyenda, sino el de la mujer, la que fue abandonada por su padre, traicionada por su esposo, odiada por su pueblo y olvidada por la historia. La que en medio del horror siguió creyendo, siguió amando, siguió luchando. Y si hoy miras un espejo y la ves, no huyas. Pregúntale su historia, escúchala, y tal vez por fin descanse en paz. M.